para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre, mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre, un programa de Ana María Cariaga. En Caput. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput, en el ciclo 2026 de Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Como siempre es un gusto encontrarnos aquí en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Soy Ana María Cariaga y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos, todes. Y Anita Fernández, nos quedamos esperando el beneplácito. Claro, ¿para quién? ¿A quién se lo dedica? Bueno, Claro. dedicado al ex ministro Petri y la ex ministra Acuña. Me encanta. Bueno, volví, así que hola a todas, a todos y a todes. Y vamos a arrancar ahora entonces con nuestras vías de comunicación. Bueno, para comunicarse con Ahora y Siempre, hoy, 19 de agosto, pueden hacerlo a través de WhatsApp, más 54 911 6516 4446, por ex Twitter, Ahora y Siempre OK, todo junto, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo junto. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solamente tenés que mandar un mensaje al más 54 911 2867 9078. Puede ser ahora y siempre, y cada mañana tempranito vas a recibir el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, en la noticia 11 de hoy, InfoSiberia nos contaba que durante el gobierno de Milei se cerraron más de 30.000 empresas y se perdieron 440.000 empleos privados, según un informe del Centro de Economía Política Argentina, la CEPA, sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. También nos recordaba en la noticia 36 que Cristina lleva 427 días privada de la libertad y Milagro Sala lleva 3.868 días presa. Y la noticia 21 la traje porque es maravilloso, la deben haber visto y los que no lo vieron, la noticia 21 es que búsquenla. ganó River. No, jugamos hoy, espero que No, pero me no me refería hagas hablar de las faltas del momento. Me refería al anterior. No, un grupo de manifestantes disfrazados de mago Gandalf, un personaje del Señor de los Anillos, protestó en la puerta de la casa en Buenos Aires del multimillonario yanqui Peter Thiel. Desplegaron una pancarta con la frase "No pasarás la concha de tu madre". Estoy leyendo literal lo que decía la pancarta, que es lo que publica InfoSiberia. Pero por favor búsquenlo, porque para los que conocen, vieron El Señor de los Anillos o son fans, fue una apuesta maravillosa. Y lo tomaron en distintos países de todos lados como una respuesta a, bueno, estas tierras no. Así que vos, Oski, no sé si... Sí, digamos de paso que la frase "You shall not pass" está en El Señor de los Anillos, era la consigna de "no pasarán las fuerzas del mal" de Saurón, y en un lenguaje no tan tolkieniano se completaba con "la concha de tu madre", que se aleja un poco de las implicaciones literarias de Tolkien, pero era bastante gráfico y bastante explícito por otra parte. Le hicieron cantito y todo, ¿no? Sí, Si sí. buscan, está muy buena la protesta. Justamente eso tiene que ver con una semana caliente que distintos grupos sociales justamente afectados por este ajuste libertario y por todo lo que nos está pasando, saldrá a la calle a expresar sus reclamos. Hoy fue la marcha de jubilados de los miércoles y se sumaron
la CGT, las dos CTA, otras organizaciones, en fin, se marchó hasta el Ministerio de Salud. Para mañana jueves se anuncian una marcha con los empresarios pymes que denuncian un industricidio convocados por la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC, y justamente a PYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que denuncian este industricidio, la desaparición de unas 30.000 unidades productivas por el desplome del mercado interno, y piden por una ley de emergencia PYME que frene los cierres de empresas que ya contabilizan 29.000. Y también va a haber una marcha convocada en torno a esto que se ha dado en llamar un nuevo actor social, surgido de las políticas actuales, las consecuencias, podemos decir, de estas políticas, aunque negado como tal, reducido a un problema entre privados, que es por el presidente y su ministro de Economía, que son las y los endeudados. Es el sector que será representado en la continuidad del plan de lucha trazado por la CGT junto a las dos CTA y movimientos sociales. Esto es el jueves. El jueves, exactamente a las 14. Pero acá me dice nuestra operadora de cabecera, la querida Ayelén Mancilla, que estamos ya con el invitado de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos lleva a la provincia de Córdoba, que venimos, por supuesto, tratando este tema, que me refiero específicamente a el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como La Perla, y el proceso de desenterramiento de restos que se está teniendo lugar en torno a este predio. Para ponernos un poco en contexto y ubicarnos también en relación a cómo funcionó el centro clandestino conocido como La Perla, que fue uno de los principales campos de concentración de la zona norte de nuestro país, con asiento en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba, en la jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo el mando del ex general Luciano Benjamín Menéndez, tristemente célebre. Vamos a hablar con el doctor Miguel Ceballos, abogado, secretario de Derechos Humanos, Trata y Género del Juzgado General número 3 de Córdoba, para precisamente conversar respecto de cómo se viene desarrollando este proceso de búsqueda y hallazgos. Hola Miguel, un gusto saludarte desde aquí, ahora y siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, acá estamos siempre muy preocupados y ocupados con este tema que es tan importante y que en este momento, tantos años después del funcionamiento de este campo de concentración, cobra una relevancia singular. Queríamos pedirte si podés contarnos un poco, bueno, por un lado, lo que implicó el funcionamiento de La Perla y por otro lado, este proceso que están llevando adelante en torno a la investigación, hallazgo e identificación de estos restos. Bien, bien. Bueno, mira, esto es, por supuesto, una investigación judicial, una investigación penal, que tiene por objeto pura y exclusivamente saber cuál fue el destino final de las personas que estaban desaparecidas en el ámbito de la provincia de Córdoba, digamos, ¿no? O sea, este expediente inicia en el año 1998, que es una denuncia que formula Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, con el patrocinio de la doctora María Elba Martínez, que es una abogada de las pioneras, abogadas de derechos humanos acá en Córdoba. Junto también en ese grupo de personas que hizo la denuncia también estaba Horacio Berbisky y otras personas más, digamos, que, recordemos, el año 1998, plena vigencia de las leyes de impunidad, teníamos una cuestión de imposibilidad de llevar adelante cualquier tipo de investigación penal, pero en el planteo de Pérez Esquivel, con el patrocinio de la doctora Martínez, lo que se planteaba era que en función de los dictámenes y de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, existía la obligación por parte del Estado argentino de decir a las familias qué pasó con sus familiares que estaban desaparecidos. Entonces, eso es un poco sintéticamente el origen de la causa y el objeto procesal de la investigación penal, digamos, ¿no? Una suerte de lo que en ese momento llamamos los juicios por la verdad, ¿no? En ese contexto.
Era totalmente distinto, porque los juicios por la verdad lo que se trataban de determinar eran los hechos, por más que no se podían determinar quiénes eran los responsables penales, por eso es que la diferencia, digamos, en el contexto Ujú, argumentación hay un punto de contacto, como bien señalás vos, pero lo que difiere es cuál era el objeto de la investigación. Acá esta causa tiene, que nosotros en el lenguaje interno del juzgado le llamamos enterramientos clandestinos, ujú, es pura y exclusivamente dar con qué pasó con las personas que estaban desaparecidas, cuál fue su destino final, digamos, ¿no? O ujú, sea, ese es el objeto principal que tiene la causa. Desde el 98 hasta la fecha, digamos, que ha habido una investigación que ha estado en marcha, que han pasado a través de la responsabilidad de funcionales de distintos jueces federales. Esto tiene competencia exclusiva el Juzgado Federal número 3 de Córdoba. Distintos secretarios, distintas personas han pasado en el transcurso de ese lapso de tiempo del 98 hasta la actualidad. mm, Y bueno, cuando asumió el titular del juzgado, el doctor Vaca Narvaja, en el 2014, bueno, una de las principales instrucciones que dio era darle un impulso sostenido y permanente a esta investigación penal, porque bueno, entendía, digamos, el tema de los desaparecidos era un tema pendiente para la justicia argentina, para el Estado argentino y para la sociedad. Y bueno, ahí se tomaron una serie de medidas desde el 2014 de darle impulso y darle una jerarquía, digamos, a la investigación que no había tenido hasta el momento. Y bueno, en función de eso, la instrucción que nosotros recibimos fue que tenía que haber actividad de manera permanente y no se iba a tolerar que hubieran interrupciones. Así que bueno, en ese marco habían habido algunas investigaciones previas en distintos años, pero a partir de eso se tomó como campañas anuales, se mantuvo como equipo técnico al equipo argentino de antropología forense, el EAF, ujú, que ha Ujú. sido históricamente el equipo pericial en el cual ha confiado el juzgado desde esa fecha, digamos, desde el año 98 para abordar esta temática. Nosotros estamos muy satisfechos, muy contentos y orgullosos de haber sostenido esa elección y haber recursos y toda la logística necesaria para que el EAF lleve la tarea que está llevando adelante. Estamos muy satisfechos y muy orgullosos de esa tarea. No hace falta que lo diga yo porque el EAF es un equipo prestigioso a nivel nacional e internacional por la capacidad de sus profesionales y científicos. Y bueno, nosotros a partir de que yo asumí el año 2022, tuvimos campañas anuales en terreno, estuvimos en distintas zonas. El predio militar, como vos señalabas, es un predio militar enorme, tiene casi 14.000 hectáreas. Es difícil de dimensionar 14.000 hectáreas, pero es más o menos la mancha urbana, digamos, de lo que es la ciudad de Córdoba, digamos, que es la segunda ciudad del país en densidad de población, o sea que se darán una idea el tamaño que tiene el lugar, el volumen que tiene el lugar para la búsqueda. ujú, Obviamente que enfrentando las dificultades del tremendo pacto de silencio de los responsables, de los que llevaron adelante no solamente el secuestro, sino la detención en centros clandestinos y la tortura y posterior asesinato de todas las personas que estaban desaparecidas. Nunca dijeron dónde. En la causa tenemos un hito que nosotros siempre marcamos, que es la situación de Bruno Laborda, que era un oficial del ejército argentino que a partir de la reforma de la Constitución y cómo se producen todos los cuatro estoy hablando, cómo se producen los ascensos de los militares que tienen que tener acuerdo del Senado para poder ascender. Bruno Laborda tuvo un inconveniente en el Senado porque obviamente los senadores, los senadores que estaban en el cargo en ese momento, al revisar los antecedentes y la foja de servicios de este señor Bruno Laborda, encontraron de que estaba vinculado a delitos de lesa humanidad y no dieron el acuerdo para su ascenso. Esta persona tuvo un gran berrinche, una gran bronca, digamos, y lo dijo en distintos medios de que cómo podía ser, que él había servido a la patria, bueno, todo esta cosa, discurso delirante, digamos, de servicio a la patria, defendiéndola, y que dice, yo tuve que ir a sacar los restos de las personas que habían sido enterradas en la perla, bueno, y ese fue un hito para la causa porque ahí nos dio, a partir de este exabrupto de esta persona, de que lo que nosotros estábamos buscando tenía una confirmación aparte de la investigación que se venía haciendo,
pero como digo, ¿no? Este pacto de silencio, por ahí apareció esta cuestión que era indicativa, pero que no nos daba certeza de un lugar, y en un lugar tan grande como este la búsqueda seguía siendo igual de compleja, digamos. Después hubieron otras declaraciones de una persona que revistaba en Gendarmería Nacional, que hacía la seguridad perimetral del centro clandestino de detención de La Perla. Pero bueno, como digo, ¿no? Con esta dificultad de que no teníamos precisión en cuanto al lugar, bueno, llevamos adelante varias campañas. En el 2022 estuvimos en la zona que se denomina el Triángulo, después estuvimos en el Durazno, después estuvimos en el filo de la Loma del Torito, y para hacerlo sintético, en el 2025, a partir de una investigación, aparecieron 2 fotos. Nosotros tuvimos históricamente una foto del área de Loma del Torito, que era del mes de julio del año 1979, y a partir de un hecho que tiene que ver con la investigación, que está ligado profundamente a la investigación, nosotros habíamos logrado en el 2021 que el Ministerio de Justicia incluyera a Córdoba en un plan que había de hacer un relevamiento aerofotográfico con una tecnología que se llama LiDAR. LiDAR es un sistema que va en un avión y que va tirando un montón de fotografías de la superficie del terreno con un rayo láser que en milisegundos entran un montón de fotografías de toma de la superficie del suelo. Con esa circunstancia, en un predio tan grande, nosotros pasó acá por el predio de lo que es el área, lo que era el predio militar del Tercer Cuerpo de Ejército en aquella época, y también por José de la Quintana, que es otro predio que corresponde a las fabricaciones militares, que es muy grande acá en Córdoba. Todo eso generó una cantidad de datos, imagínense ustedes, con toda esa cantidad de fotografías del terreno, en un área tan grande, que hubo un convenio de EAF con la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, ahí vino un profesional, Daniel Coligliano, de la Universidad de La Plata, que tenía una supercomputadora la Universidad de La Plata para procesar esa cantidad de imágenes y poder producir como resultado un mapa que tuviese puntos de interés en los cuales a nosotros nos pudiera servir como orientación para la búsqueda. Eso Te no dio hago mucho ahí resultado. una Sí, preguntita, te hago. En este sí. punto, digo, más allá de la decisión del juez Vaca Narvaja, que en 2014 decide sostener esta búsqueda, ¿el tiempo que se tardó tiene que ver justamente con esto que decís, que no había una orientación precisa respecto del lugar para hacer las excavaciones? ¿Es así? Lo que nosotros teníamos como único dato de la investigación era los relatos de los sobrevivientes de La Perla, o sea, que decían que venían y se llevaban a las personas que estaban detenidas, las cargaban en un camión, vendadas, tabicadas, atadas, de pies y manos, las cargaban en un camión, se las llevaban y tardaban entre 30 y 40 minutos en volver el camión. En un lugar tan grande, o sea, Claro. nosotros hicimos un montón de proyecciones en base a los caminos y todo lo demás, pero bueno, la búsqueda no dio. Imagínense usted, también tuvimos un testimonio que es importante señalarlo, que es el de Solanille, Sí, sí. que era una ese fue persona muy conocido. jovencita en ese momento, sí, una persona muy conocida. Lamentablemente no pudo enterarse del éxito de la investigación porque había falleció en el 2024 Solanille. Nosotros tuvimos la campaña el año pasado, en septiembre, recién tuvimos el hallazgo de los restos óseos, lo que nos confirmó el éxito de la campaña. Y Solanille, que era el padre de él, arrendaba una parte del ejército para cría de animales, y bueno, él espiando a los militares lo que hacían, fue testigo de un fusilamiento. En función de la declaración de Solanille, en el año 2005, el EAF estuvo excavando y buscando en un lugar que está pegado a Loma del Torito, que es el paraje donde estamos trabajando ahora, y está a 50 metros del límite este del perímetro actual del área de trabajo. O sea que imagínense usted que Estuvieron en cerca. ese momento nosotros estuvimos a 50 Muy metros. cerca, sí. Bueno, eso es un tema complejo, o sea, hay un montón de cosas que está ahí, pero lo que quería para retomar el hilo es esto, o sea, nosotros teníamos la foto del julio de 79, a partir del AIDAR y que viene Daniel Coligliano a Córdoba, se junta con unos amigos compañeros de facultad en Córdoba y comen un asado y se ponen a hablar, y resulta que el hijo de uno de ellos trabajaba en catastro de la municipalidad y dice, mirá, nosotros cuando hicimos cargo, yo remodelé toda la oficina, cambiamos todas las cosas, y atrás de un archivero había unos sobres con un montón de fotos, y me parece que una foto era del lugar que están diciendo ustedes. Me llamó Daniel, me dijo, mira Miguel, pasó esto anoche, lo llamé esa misma mañana, lo hice venir al de catastro de la municipalidad, le digo, tráigase toda la foto.
Y bueno, encontramos la foto. Nosotros teníamos la de julio, que era una foto de un campo que estaba con monte, con todo natural, digamos, sin tocar, y la foto de agosto, habían pasado entre una foto y otra 20 y pico de días, y estaba todo intervenida la foto, toda desmontada, con huellas de maquinaria. Imagínense cómo nos pusimos cuando vimos esa foto, porque dijimos, acá hay algo. Y Claro. bueno, ahí interviene otro personaje del equipo, que es el doctor Guillermo Sagripanti, que es el geólogo, Ujú. eh, que es de la Universidad Nacional, de la Universidad Pública de Río Cuarto. Y bueno, como eran fotos digitales, en el año 79 tuvo que hacer un trabajo vieja escuela con toda la tecnología de lo que se hacía antes, digamos, antes del mundo digital. Y bueno, por la proyección de las sombras y cómo pasó el sol en el año 79, en agosto del 79, determinó el lugar, 10 hectáreas en Loma del Torito, que bueno, se perimetraron en la campaña. Hicimos, bueno, a partir de este hallazgo el EAF nos pidió hacer una campaña más profunda, más larga. Nosotros veníamos haciendo campañas anuales que 11 días, 15 días, 20 días, la campaña más larga. El EAF, a partir de toda esta información, hizo un plan de trabajo para 70 días. Obviamente tuvimos que salir a buscar el presupuesto y las cuestiones logísticas como tribunal para dar esos recursos al EAF para que pueda trabajar a ese ritmo, a esa escala. ¿Los consiguieron? Y bueno, por supuesto, sí, sí. Pudimos lograr para el 2025 la campaña tener todos los recursos y todo Mm. como corresponde. Y bueno, ahí empezó. Y el 22 de septiembre del año pasado me llamó la magíster de Silvana Turner, que es la jefa del trabajo de campo acá por el EAF en Loma del Torito, y me dijo, mirá, Miguel, encontramos los restos óseos. O sea, los primeros restos óseos fueron el 22 de septiembre del año pasado. O sea, estamos a poco Y de un bueno, año. estamos a poco de un año y bueno, a partir de ese hallazgo que siguió, que se fue al quinto día que habíamos empezado la campaña, el día 22 de septiembre, los primeros restos óseos, y ahí empezaron a aparecer más. Hicieron una proyección ellos de trabajo, imagínense 10 hectáreas en un lugar significativamente grande, que hubo que desmontar, tuvimos que abrir un camino, o sea, tuvimos que hacer un montón de trabajo para generar las condiciones para empezar a trabajar. Eh, y bueno, ellos trasladaron del primer hallazgo una línea de 300 metros para hacer, en base a la técnica que tienen ellos de búsqueda. Ujú. A 300 metros del primer hallazgo encontraron más restos óseos, bueno, y eso nos dio una primera orientación de que estábamos en un lugar importante. Y bueno, de ahí en adelante ha sido todo, tuvimos que cambiar todo porque el, el nosotros no hemos encontrado restos humanos óseos de manera vertebrada. Esto, para decirlo así en un lenguaje más llano, no hay esqueletos completos. Nosotros estamos encontrando restos óseos, pequeños restos óseos de manera fragmentada, separados, porque acá hubo una remoción. Podemos confirmar, también producto de la investigación del lugar, de que hubo una intervención humana con maquinaria pesada, eh, para remover lo que en algún momento habrá sido una fosa primaria inmensa, y cuando digo inmensa lo digo en el sentido Más literal de la literal, palabra, sí. inmensa, Claro. inmensa. Gigantesca. Eh, sí, porque en la campaña de que empezamos este año, 2026, seguimos encontrando restos óseos, o sea, imagínense ustedes la, la proporción. Lo que pasa es que es muy difícil. Cuando uno va al lugar y lo ve, entiende la magnitud que eso tuvo. Ujú. Eh, y bueno, de ahí en adelante también quiero destacar para que todos los oyentes puedan tener conocimiento de esto. O sea, esta investigación nos ha permitido tener un círculo totalmente local acá en Córdoba, que para la investigación penal es fundamental, porque tenemos el trabajo de campo con la gente trabajando ahí, después todo lo que es la reconstrucción y la clasificación antropológica la hacemos en el Instituto de Medicina Forense, que funciona acá en la morgue judicial, que depende del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Ahí tenemos también otro baluarte de la investigación de muchísimos años, como es la licenciada Anaís Inarte, que bueno, que es una antropóloga reconocida, y bueno, ella hace toda la clasificación antropológica. Ujú. Después viene otra etapa que viene con gente también de Córdoba y gente que viene de Buenos Aires para hacer la selección de las muestras que estén en mejores condiciones para mandar al laboratorio, y después pasa al laboratorio
genético del EAF que funciona también acá en Córdoba, a cargo del doctor Bulo. Y bueno, ahí con esas muestras empieza el trabajo más técnico, más científico, que es la determinación de material genético a los fines de posibilitar una identificación de un perfil genético de esos restos óseos y que permite, en base a los datos genéticos de las familias de las personas desaparecidas que tiene el EAF, poder hacer el match y que nos produce una identificación y que hasta hace poquitos días tenemos 29 personas que estaban desaparecidas, han dejado de estar en ese nefasto estatus jurídico de persona desaparecida y bueno, hemos podido restituir sus restos a las familias, tener los actos eh, de información y de reparación, con la posibilidad de que las familias puedan ir al lugar donde se encontraron los restos de sus familiares y tener un momento de intimidad ahí y empezar a hacer el cierre, el duelo de su familiar después de 50 años, que la verdad que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Alegría por haberlos encontrado y un poco de pena porque pasaron 50 años y muchas de las personas que buscaban a sus hijos, que buscaban a sus familiares, ya no están más acá, han fallecido y ese es el debe que Es la, nos la sigue apretando. magnitud del horror, ¿no? Acá Ana te saluda, Miguel, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Yo, bueno, te iba escuchando y pensaba, la verdad que hemos oído y hemos cubierto también a varios familiares que cuando encontraron los restos de sus seres queridos y decías que, bueno, había hasta el momento 29, pero entiendo que tienen muchas más muestras y que necesitamos que la gente también se acerque a dar su muestra de sangre para poder hacer este trabajo, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Qué tienen que hacer? El que está escuchando, que tal vez no lo hizo, porque también es lo que vos decías, pasaron muchos años y mucha gente no quería hacerse ilusiones. Digo, hay un montón de cosas personales que se juegan en esto de ir a dar tu gotita de sangre. Pero bueno, ahora que van apareciendo restos, que se pueden hacer estas identificaciones, es muy importante y me gustaría que la gente sepa qué tiene que hacer, cómo es ese proceso. Bien, perfecto. Te agradezco mucho la pregunta, Ana, porque la verdad que nos sirve un montón. Mira, nosotros cuando aparecieron los primeros restos óseos tuvimos varias reuniones de trabajo con el EAF para ver cómo seguíamos y cómo abordamos esto, porque imagínate, o sea, nos encontramos con esta cuestión de que no eran restos vertebrados, que eran, como decía recién, fragmentos de restos y todo lo demás, y bueno, nos hizo un primer planteo de decir, mirá, lo dijo al juez, me lo dijo a mí, nosotros tenemos una base de datos, otro más, pero no es una base de datos completa. Nosotros tenemos lo del cementerio de San Vicente de acá de Córdoba, que fue un descubrimiento de la fosa común de San Vicente, en donde tenemos 34 personas con perfiles genéticos determinados, pero que no tenemos con qué contrastarlo o que no coinciden con la base que nosotros tenemos, porque están faltando familias que den esa muestra de material genético para poder hacer el match. Esa realidad, y que era una realidad que ya teníamos, que era un debe que ya teníamos, nos hizo tomar la decisión, el doctor Acá Narvaja tomó de armar dos equipos, donde convocamos a toda la gente que ha venido trabajando acá en Córdoba en materia de derechos humanos de hace mucho tiempo, para investigar y tratar de determinar cuáles son las familias de las personas que estarían desaparecidas que no dieron la muestra, y otro equipo que es especializado en comunicación para lanzar una campaña a nivel local y nacional eh, para llegar a esas familias que no dieron muestra. Han habido muchas campañas, el EAF tiene una campaña ahora en redes en donde está dando todas las cuestiones de cómo hacerlo. Nosotros vamos a sostener la cuestión de que haya un solo número, un solo 0800, un solo mail, a los fines de facilitar y que las personas se dirijan a quienes están capacitados y que tienen la información y la forma de hacerlo de la manera más correcta, que es el EAF. El EAF, ahí lo digo rápidamente, a los teléfonos y la, el WhatsApp que tienen. El WhatsApp es 11 23 48 5229. Hay un 0800 que es el 0800
345-3236 y el mail es iniciativa@eaf.org. Esos son los teléfonos de contacto y los medios de contacto a través de los cuales pueden las personas que quieran o que tengan una duda o que quieran acercarlo. Lo que nosotros les podemos garantizar como tribunal y el EAF es absoluta reserva y también la gratuidad absoluta del proceso. No es un proceso que tenga absolutamente ningún costo y nosotros les vamos a estar garantizando que va a ser una cuestión absolutamente reservada y que no va a trascender de ninguna manera los datos de las personas que consulten o den la muestra. Y están convocando centralmente en función de toda esta investigación vinculada a La Perla, a Córdoba, esto que decís, en relación a la investigación que está haciendo el equipo que se dedica a buscar ese tipo de información respecto de quiénes podrían ser los familiares. Claro, nosotros tenemos estas cuestiones, digamos, que te señalaba recién, estos dos equipos. Hay un equipo del cual está integrado también por gente del juzgado, en el cual estamos haciendo la investigación para llegar a esos familiares como juzgado, digamos, ¿no? O sea, como institución. Sin perjuicio de que también a través de la campaña y de lo que se vaya visualizando a través de las redes, de los medios de comunicación, de acercarse al EAF para evacuar cualquier duda o establecer cuáles son los mecanismos para dar la muestra en el caso que no la hayan dado. Uh-huh. Miguel, Oscar Estellés te habla. Recién pensaba, a partir de lo que ha sido todo tu relato, en una dimensión increíble del horror. Parece inverosímil, porque no solo secuestraron a estas personas, las torturaron, las trasladaron, como era en la jerga el significado de asesinarlas y enterrarlas, sino que después, con maquinaria pesada, removieron esos enterramientos para que no quedara ni el polvo de sus huesos, como dicen los dichos, ¿no? O sea, es algo de una crueldad inaudita. Pocas veces se ha visto que se proceda de esa forma, y cómo a pesar de todo eso se encuentran los intersticios para la persistencia de la memoria, para recuperar y de pequeños fragmentos, de pequeños restos, gracias a la labor del EAF y de todo el equipo científico que está haciendo esta excavación, se puedan identificar a las personas que fueron víctimas de eso. Quiero creer que se está documentando todo este proceso, ¿verdad? Para que trascienda para el futuro. Sí, ¿no? Sí, Oscar, esto se está, o sea, el EAF tiene un proceso, un mecanismo de registro, obviamente, del trabajo de que están haciendo, porque así lo deben hacer, digamos, pero sin perjuicio de ese registro que hace el EAF, nosotros también hacemos un registro y autorizamos a la gente que trabaja. Acá en Córdoba hay una ley provincial, que es la Ley Provincial de la Memoria. Bajo esa ley funciona un archivo provincial de la memoria y funcionan los centros de promoción de los derechos humanos, que es justamente uno de ellos es La Perla. Donde funcionó La Perla, el lugar, ahí funciona un centro de promoción de los derechos humanos, La Perla. Hay otro centro clandestino de detención en su momento, que ahora es Centro de Promoción de Derechos Humanos, que es Campo de la Ribera. Entonces, ahí y con esa gente nosotros lo que hacemos es esto, ¿no? O sea, porque esa gente que está ahí es la que viene trabajando hace un montón de años. Nosotros tenemos mucho respeto por el trabajo que se ha venido haciendo de la gente que hace de manera anónima y ha venido sosteniendo esto con esa pasión y con ese compromiso, que también es lo que suma. Creo que el doctor Lacana Baja tiene un dicho que decís la cooperativa. Nosotros en la jerga interna decimos la cooperativa, porque imagínense, Oscar, que cuando se empezó, y viendo la naturaleza de lo que señalabas vos recién, que nosotros nos enfrentábamos a un campo, a un lugar donde había muchos fragmentos de hueso, que teníamos que buscar eso cambió absolutamente la cuestión de la logística, el presupuesto y de cómo había que hacerlo. Y fuimos a golpear puertas, porque el Consejo de la Magistratura, que es nuestro órgano natural para el financiamiento de todo este tipo de cosas,
ya nos había dado un presupuesto bastante elevado y en la época del año que estábamos ya estaba ejecutado el presupuesto. Acuérdense que teníamos el problema de la reconducción del presupuesto por lo que había, el inconveniente que había habido con el presupuesto en el Congreso de la Nación. Sí, sí. Ujú. Entonces tuvimos que ir a buscar la ayuda y bueno, el gobierno de la provincia de Córdoba absolutamente se puso a disposición y nos facilitó todas las cosas que nos hacían falta para ese trabajo. La Municipalidad de Córdoba estuvo ahí. Nosotros tenemos 10 personas en este momento trabajando en lo que es, aparte de la máquina que está trabajando, tenemos gente que está con zaranda, eh, trabajo manual, Claro, pasando claro, Claro. claro, claro, cientos de miles de metros cúbicos de tierra por una zaranda para encontrar un diente. claro, sí. A ver si a esto a lo mejor que yo les relato le da una idea de la dimensión del problema logístico y de trabajo que nosotros enfrentamos. O sea, Sí, sí, un sí. diente, Mm. una falange de un dedo de la mano, un hueso del pie. Eso es lo que nos estamos enfrentando. Por ahí tenemos la suerte, aparece un hueso más grande, pero lo que estamos encontrando es lo que quedó después de una remoción. Y Ujú. fíjense qué interesante lo que les voy a decir, porque nosotros yo les comentaba que en el 2006 el equipo del EAF estuvo a 50 metros de excavando en función del relato del testigo Solanille. Ujú. Ujú. Si nosotros en ese año hubiéramos, Anaís Ginardi y todo el equipo que estaba buscando en ese momento ahí en el predio militar, hubiésemos llegado a Loma del Torito, no estaba la tecnología desarrollada para determinar Claro. el perfil genético, porque eso ahora ha avanzado tan Claro, rápido y ha sido exactamente. tan Exactamente. maravilloso ese avance tecnológico, Mm. que nosotros cuando encontramos justo, y bueno, no les voy a decir lo que es el laboratorio genético del EAF, Mm. Sí. hay 3 laboratorios en el mundo con la cantidad de certificaciones necesarias para producir un informe irreprochable como el que produce el informe LEAF. Uno está en Córdoba, que es el laboratorio LEAF, hay uno en Alemania y hay uno en Francia. En ese nivel estamos trabajando y por eso cuando les digo que nosotros estamos orgullosos de trabajar con la gente que estamos trabajando, con el EAF y todo el conjunto maravilloso de esos profesionales, y que nos dan esto, nos dan la posibilidad de tener certeza, que es lo que necesitamos, para ir con una respuesta certera después de 50 años a los familiares y decirle, identificamos a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, y esta es la prueba irrefutable de que es así. Entonces, eso nos tiene muy contentos y bueno, entusiasmados con lo que viene, que no vamos con una cantidad, también es una pregunta que quedó ahí medio, lo que pasa es que les pido mil disculpas, pero a mí este es un tema que me apasiona y hay muchísima información para dar, pero bueno, tenemos un montón de muchos restos óseos para seguir clasificando, para mandar al laboratorio y seguir peleando para que haya más identificaciones y que todas las personas que están desaparecidas acá en Córdoba puedan ser identificadas y dejar de ser desaparecidos para volver a tener el estatus de persona y poder ser restituido, volver a su familia a que los están esperando hace 50 años. Por eso mismo, Miguel, te agradecemos muchísimo. Nos ponemos a disposición desde el equipo de Ahora y Siempre para lo que ustedes necesiten. Y bueno, cualquier cosa, están abiertos los micrófonos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y seguramente cuando nosotros, la idea, esto lo adelanto, el 30 de agosto del Día del Detenido Desaparecido, estamos haciendo todos los esfuerzos, el equipo de comunicación está haciendo todos los esfuerzos para que la campaña la podamos lanzar ese día acá en Ujú, Córdoba y ujú. seguramente los tenemos en una lista de medios para hacer llegar ese material y que nos ayuden con la difusión para llegar a las familias, que no importa por qué motivo, la verdad que a nosotros no nos importa nada eso, lo que queremos es llegar con la posibilidad de que están dadas todas las condiciones para que puedan, como digo, de manera absolutamente reservada y absolutamente gratuita, dar la muestra para completar ese banco que tiene el EAF y que nos posibilite hacer las identificaciones. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias y hasta pronto Muchas entonces. Una Muchas gracias. gracias. Un Bueno, abrazo muchas gracias a grande. ustedes, que anden muy bien, hasta luego, gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego. Hablábamos con el doctor Miguel Ceballos, secretario del Juzgado Federal número 3 de Córdoba, y vamos a recordar los teléfonos que nos dio por cualquier información que respecto a este tema sea necesaria de hacer llegar al EAF. 11 23 48 5229 es un celular, 0800 3453 236 y la Mail. dirección de mail es iniciativa@eaf, que es
EAAF, Equipo Argentino de Antropología Forense.org. Y recordemos que por el centro clandestino de La Perla se estima que pasaron entre 2.000 y 2.500 personas durante todo su periodo de funcionamiento, que fue un pequeño periodo antes del 24 de marzo de 1976 hasta fines del año 1978, y que Córdoba, como ocurre en muchos lugares de nuestro país, es un lugar de confluencia, es decir, es un lugar en donde se concentraban personas que migraban de todas distintas provincias del interior de nuestro país. Por lo tanto, las personas que se están buscando identificar no necesariamente son personas residentes en Córdoba, sino que pueden estar proveniendo de todas partes de la Argentina. Así que vamos a seguir repitiendo estos números en cada programa para que toda persona que quiera y pueda someterse a la prueba para poder verificar el ADN pueda hacerlo. Exacto, no solo para La Perla, es gratis, es anónimo y es muy sencillo, no duele, es una pavada. Vamos ahora a un corte y volvemos rapidito. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia completamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Seguimos en Ahora y Siempre y tenemos Cátedra Libre de Santiago Maldonado, porque al cumplirse 9 años de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, su hermano Sergio está impulsando la Cátedra Libre Santiago Maldonado. Es un espacio autogestivo orientado a fortalecer el Estado de Derecho y la democracia. Oski, ¿qué nos podés comentar al respecto? Bueno, que está destinado a estudiantes, docentes, graduados e investigadores del campo académico, sindical, organizaciones sociales y público interesado en general. Van a ser 8 encuentros del 2 de septiembre al 21 de octubre, todos los miércoles, desde las 6:30 hasta las 20. Es un único encuentro sincrónico semanal. La cursada tendrá un arancel total de 60.000 pesos por los 8 encuentros y el cierre de inscripción se va a producir ahora este 1 de septiembre. El cronograma, rapidito así, de los 8 encuentros va a ser: primero, el 2 de septiembre, Estado y Comunidad, Cuerpos y Tierra en Disputa, a cargo de el investigador Bruno Napoli. El 9 de septiembre, Desaparición Forzada en Democracia, a cargo de la abogada, la doctora Verónica Heredia. El 16 de septiembre, Efectos subjetivos de la desaparición forzada, a cargo de Ana María Careaga. El 23, Conducción política de la Fuerza de Seguridad, a cargo de la exministra Sabina Frederick. El 30 de septiembre, Recursos Naturales, la otra disputa, a cargo de Quique Viale. El 7 de octubre, Arte, Mural y Memoria, a cargo de
Gallegos, Morales y Colucho. Y el 14 de octubre, acompañamiento a familiares de víctimas a cargo del propio Sergio Maldonado. Y el 21 de septiembre, periodismo y comunicación a cargo de la periodista y directora de página Nora Beiras. Es muy interesante porque la idea es poder profundizar, interpelar la figura de la desaparición desde las diversas aristas que hacen a la desaparición forzada en democracia, que es un tema muy pendiente para pensar el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. Así que seguramente va a ser una experiencia muy enriquecedora para quienes vengan a la cátedra y para quienes tengamos el gusto de poder trabajar con quienes vengan. O sea que va a haber un miércoles que no vas a estar con nosotros. Así es. Y lo vamos a seguir comentando igual para recordarlo, porque la verdad que es muy interesante. Yo les quiero comentar que el 18 de agosto de 1936, el poeta, escritor y dramaturgo Federico García Lorca es detenido por las fuerzas franquistas y fusilado en el barranco de Biznar, en Granada, bajo acusaciones poco claras que lo señalaban por su papel de poeta, librepensador y personaje susceptible de alterar el orden social y las buenas costumbres. Su cuerpo nunca apareció, así que a 90 años del asesinato de García Lorca, acá, además de leerlo, lo recordamos. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. El gran Federico. Ahí Federico García Lorca llama a la muerte a la Guardia Civil, que voces de muerte suenan allá por el Guadalquivir. Sí, es... Qué maravilla. Qué increíble. Uno si entra ahí no sale, ¿no? No, es para hacer todo un programa. Sí. ¿Tenemos parroquiales, Oski? Sí, pero antes de los parroquiales, déjame comentarles que los diputados de Unión por la Patria, en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, una comisión presidida por el ex veterano de Malvinas, Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria, citó a el embajador Peter Lamelas al Congreso para declarar y pedirle explicaciones. ¿Qué había ocurrido? Este señor, desde la embajada y otra persona que era un agregado comercial, amenazaron a los integrantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios del Neuquén Limitada, la cooperativa denominada CALF, de que podrían llegar a perder las visas para ingresar a los Estados Unidos si seguían negociando con el tendido de redes y suministro de datos a través de la empresa china Huawei. A pesar de que Huawei es una empresa que ha actuado con, por ejemplo, con YPF y con montones de otras empresas. Hay varios servicios del ARCA, la Agencia de Recaudaciones del Estado, que son servicios prestados por Huawei. O sea que no es nuevo, pero sí es iniciativa furibunda de la Embajada norteamericana intervenir unilateral inconsultamente para favorecer la contratación de empresas norteamericanas bajo coerción. Por supuesto, coerción obscena. Sí, ya es obsceno, ¿no? Por un embajador así tan explícito. Por supuesto que no concurrió, pero bueno, igual ha sido citado nuevamente para que, supongo, vuelva a no concurrir, pero que por lo menos quede en evidencia la forma descarada en que la embajada interviene en los asuntos internos mientras se escucha un estruendoso silencio por parte del canciller Kirchner y el resto del gobierno de Milei. Vergonzoso. Hablando de Malvinas, hay un homenaje a Orlando Pascua, Malvinas y Soberanía. Esto es el martes 25 de agosto a las 16 horas. Va a participar Pablo Basel, exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, ha estado varias veces acá en nuestro programa. Chano Romero, exsecretario general de ATE y CTA Corrientes. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, y Aldo Leiva, diputado nacional por Chaco, excombatiente de Malvinas, que recién Oscar nos contaba. Esto va a ser en el Anfiteatro Eva Perón, que es Avenida Belgrano 2527 en Cava.
También hay transmisión por Zoom, ¿eh? Así que si ustedes buscan esta charla en la Secretaría de Derechos Humanos de ATE, van a ver cómo verlo por Zoom. Bueno, y también va a ser la tercera temporada de Seré, los viernes y también creo que de agosto y septiembre, a las 22 horas en el Teatro del Pueblo de la Valle 3636. Se podrá ver la obra de Lautaro Delgado Timruc y Sofía Brito, elaborada a partir del testimonio que dio Guillermo Fernández en 1985 durante el juicio de las juntas sobre su secuestro y fuga del centro clandestino de detención denominado Mansión Seré. Un actor pondrá su cuerpo y será tomado por una voz. Así que les recomendamos fervientemente, con dramaturgia y dirección de Lautaro Delgado Timruc y Sofía Brito, en Teatro del Pueblo, Seré, La Valle 3636, reservas al 4168-1505. Pero esto es en Cava, ¿no? La Valle Exactamente, 3636. en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. Bueno, acá justamente nos está mandando la secretaria de investigación de la Universidad Atlántida actividades que van a tener lugar en las 12 jornadas anuales de investigación, un conversatorio sobre la metodología represiva en la costa, el Estatuto de la Crueldad y su reactualización, que tiene mucho que ver con precisamente el tema que tratamos hoy. Esto hace específicamente a los hallazgos en el caso que involucra a la región de la costa, pero sabemos que era el método de solución final del que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de las y los desaparecidos. También esto va a ser el viernes 28 de agosto a las 15 y a las 17 horas. Ese día va a haber una charla sobre el malestar en la civilización y la inteligencia artificial, la técnica y lo humano. Que es muy importante. Esto va a ser a las 17 horas. Están invitadísimas e invitadísimos porque es necesario pensar cómo incide el desarrollo de la técnica en los factores de dominación actualmente y en lo que hace a la pérdida de los valores de lo humano y la colonización de la subjetividad, lo que se ha dado en llamar colonización de la subjetividad, reduciendo al sujeto a pura mercancía. ¿Cuál es la mercancía hoy? El dato. Así que yo estoy muy entusiasmada con esa actividad. Tenemos un experto que un experto, amigo de la casa, el ingeniero Alfredo Moreno, que es un experto en tecnologías de la información y la comunicación. Y computador científico. Así que ahí estaremos acompañando esa actividad también. Vamos a recordarlas el miércoles que viene. Es una actividad que es presencial en Mar de Ajó, pero abierta a la comunidad, como muchas de las organizadas por la Universidad Atlántida. Así es. Y también digamos que va a haber un 7º encuentro de poesía y militancia, peronismo y revolución, con la presentación del libro Hay que pasar el invierno de Gastón Vázquez por Pablo Juárez y Julia Pirani, en el ciclo en donde van a leer Walter Lescano, Pamela Terlizzi Prina, Gastón Vázquez y Lorena Maranesi, coordinado por Fabio Basteiro y con música de Diego Bayardi y Juan Otero. Esto va a ser el jueves 27 de agosto a las 18 en la Casa Cultural Pepa Noia de Brasil 444 San Telmo. Bueno, ¿estamos ya? Estamos. Vamos a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos,
Hoy queremos recordar a Beatriz Perocio, secuestrada el 8 de agosto de 1978 y llevada al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Vesubio. Beatriz era la presidenta de ese entonces de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la APBA, y primera presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA. En su homenaje se conmemora este día como el Día Nacional de la Psicóloga y el Psicólogo víctima del terrorismo de Estado. Presente. Presente. Nos vamos con una canción en homenaje a una amiga. Efectivamente, nuestra querida amiga Gladys, que nos visita en estos días, en los que precisamente el 15 de agosto se cumplieron 72 años de la asunción al mando del golpista Stroessner en la querida República del Paraguay, que estuvo hasta que fue derrocado en 1989. Una noche tibia nos conocimos. Recuerdos de Ipacaraí con música de Demetrio Ortiz, letra de Zulema de Mirkin, en la voz de Rafael Acosta Balovera. Hasta el miércoles que viene. Nos dejamos con Marcelo Goro y Sara Chao en la caja de Pandora. Chau, chau. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí.
30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular.